Lava de Nicolás López y soy alumna del Colegio de Investigación Educativa y actualmente estoy cursando la asignatura de Antropología Filosófica. Bien, en la unidad 1 nos manejaba algunos conceptos esenciales dentro de este módulo. Comenzamos con antropología y filosofía. Antropología es el estudio del hombre, mientras que filosofía es el estudio de la verdad. El hombre siempre está buscando encontrar la razón y la esencia de las cosas. Nos dice que la antropología se basa 100% en el hombre y este tiene el desarrollo del raciocinio, la parte biológica, y en la parte biológica nos habla sobre la evolución. La evolución se presenta a determinadas características del hombre. Inicialmente nos menciona el concepto de capacidad biológica humana. Significa que el humano tiene algunos aspectos relevantes como la posición erguida, el que podemos usar nuestros pies para poder caminar a diferencia de otros animales, el uso de la mano como un medio para poder desarrollar el pensamiento al mismo tiempo que el cerebro, así como el cerebro, la estructura que tiene y las características que nos permiten desarrollar un lenguaje. Nos menciona el lenguaje como el medio de la creadora de la cultura. Dice que el lenguaje es el medio que nos permite poder establecer relaciones entre un individuo y otro, y a su vez podemos descifrar y poder crear cosas. Nos habla en sí de la esencia del hombre, la parte mental y la parte física. Otro aspecto que cabe mencionar, ser muy relevante, dice que el animal y el hombre ambos se consideran como animales, pero la razón, la parte de la lógica, el poder emplear y tener un propósito para desarrollar alguna actividad, alguna creación, algún proyecto, es lo que nos diferencia de los animales. Bien, es así como culmina la unidad número 1 y enseguida hablaremos sobre la unidad 2 que se titula La libertad como elemento de la antropología filosófica. A través de la lectura a Antropología Filosófica, la introducción a la filosofía de la cultura, por parte del autor Ernest Cassirer. Inicialmente nos habla de la pregunta ¿qué es el hombre? La crisis del conocimiento que tiene el hombre. Un concepto muy relevante es la autocognosis, que se construye del propósito supremo de la encarnación de la filosofía, es decir, el conocimiento propio que tiene cada individuo. Dice que es un requisito principal para la realización de la conexión con el mundo exterior al fin de gozar en sí mismo. La introspección, que va muy ligada de la autocognosis, nos revela tan solo una pequeña parte del sector de vida humana que es accesible a nuestra experiencia individual. Jamás podrá cumplir por completo el camino entero del fenómeno de los humanos. Es importante que cada uno de los individuos o del hombre sea capaz de reconocerse a sí mismo para poder entrar al mundo real o al mundo sensible que le rodea. Después nos habla de los siguientes conceptos. Nos dice que en el ámbito entero de la vida de los sentidos, todos los hombres desean por naturaleza conocer. Es decir, de forma innata, los seres humanos deseamos aprender de lo que tenemos a nuestro alrededor, reconocer qué es lo que tenemos frente a nuestros ojos. Esto lo hacemos a través de una percepción sensible. La memoria, la experiencia, la imaginación y la razón son cosas que se hallan entre un vínculo para alcanzar una perfección suprema. Pero estos de alguna manera pueden participar los animales o otras formas de vida orgánica, como lo mencionaba, lo que nos rodea. A través de esto se da el conocimiento de sí mismo considerado como una obligación fundamental del hombre, es decir, el hombre debe tener el sentido de querer conocer, porque eso es lo que lo hace tener en esencia, ser un ser humano. Tenemos también que cumplir con la exigencia de la autorreflexión, es decir, lo que observo lo llevo al análisis para poder aprender de la realidad y entender cuál es el sentido que tiene el aprendizaje o el conocimiento que he adquirido. Y pues la verdad es que puede ser obtenida en la constante de la cooperación de los sujetos ante una interrogación y una réplica recíprocas. Me pregunto qué es lo que hay, indago y entonces eso me lanza respuestas a las cuales yo puedo reconocer cuál es la verdad absoluta para ese ente. Y nos dice, ¿qué es el hombre? Se dice que es una criatura constantemente en busca de sí misma. En todo momento de su existencia tiene que examinar, hacer el escrutinio de las condiciones de sí misma.
El hombre por naturaleza siempre está en busca de sí mismo, siempre está en busca de respuestas, esa es su naturaleza. Enseguida nos habla en otro apartado de la misma lectura una clave de la naturaleza del hombre, nos habla del símbolo. Dice que el perceptor es una especie biológica. La persona que lo está recibiendo lo recibe a través de estímulos externos y el efector es el que reacciona a través de la recepción o de los sentidos que están a su alrededor, lo está recibiendo y entonces es una interconexión que se le llama círculo funcional. Lo que veo, lo que recibo, es un trance entre la información que visualizo a través de mis sentidos, de mi percepción, y se da esto. Después dice que entre el sistema receptor y el efector están las especies de los animales que hallamos como eslabón entre el intermedio que podemos señalar como el sistema de símbolo. Lo que yo veo, lo que yo observo, lo que me permite adquirir el conocimiento, se le da esta palabra de símbolo para poder llegar al círculo funcional. El hombre puede escapar de su propio logro, adopta condiciones de su propia vida, ya que no vive solo en el universo. Es un universo simbólico porque tenemos infinidad de cosas a nuestro alrededor, que de allí se atribuye el lenguaje, el mito, el arte, la religión, que construyen partes de este universo, forman diversos hilos que tejen una red simbólica y todo progreso en pensamiento y experiencia afina y refuerza esta red, es decir, todo lo que el hombre se encarga de construir a su alrededor y todo lo que le permite realizar distintos tipos de símbolos, entra a este círculo y dice que la razón es un término inadecuado para poder abarcar las formas de vida cultural humana, toda su riqueza, su diversidad, pero todas están formando formas simbólicas y estas definen al hombre como un animal simbólico. Bien lo decía al inicio en la unidad 1, el ser humano también es considerado como un animal, pero precisamente como él entra a este sistema de simbología, es que lo diferencia. Nosotros le damos sentido y el lenguaje, el descifrar y el poder obtener un objetivo y poder plantearlo, poder desarrollarlo a través del lenguaje y el intercambio de culturas nos da paso a precisamente este concepto que aquí nos maneja. Enseguida hablamos de la determinación del conceptual del lenguaje. Dice que en el mundo animal todo su juego es fonético, es decir, todo se basa a través de sonidos. Dice que enteramente es subjetivo y solo se puede expresar emociones y jamás pueden designar a escribir objetos, es decir, jamás veremos a un perro que está ladrando ponerse a describir lo que siente o lo que está observando a través de sus ojos, porque su lenguaje es solamente fonético, se comunica a través de ladridos. Dice que el lenguaje es emotivo, el lenguaje posee una estructura sintáctica y lógica. Podemos describir las emociones a través de oraciones o de estructuras, y la diferencia entre un lenguaje proposicional y un lenguaje emotivo es que representa la verdadera frontera entre el mundo humano y el mundo animal. Nosotros manejamos un lenguaje emotivo, mientras que los animales solo lo manejan fonéticamente, y entonces carece de significación el lenguaje fonético. Solamente lo establecemos a través de estímulos. Enseguida hablamos de otro apartado donde dice el mundo del humano, del espacio y del tiempo. Dice el pensamiento mítico, las grandes fuerzas misteriosas que gobernaban todas las cosas que gobiernan y determinan no solo muestran la vida moral, sino también la de los dioses. Nosotros tenemos una teoría general de conocimiento a través de la filosofía antropológica. Dice que hay un espacio simbólico que es muy parte de lo que ya hablamos en el apartado anterior, un espacio orgánico, las cosas que nos rodean, un espacio abstracto, que son cosas en las que cada persona le determina un sentido, y el espacio de la acción, donde nosotros realizamos diferentes acciones por el simple hecho de ser humanos. Nos dice que hay un espacio primitivo. El espacio primitivo es el espacio de acción y la acción se halla centrada en torno a intereses y necesidades y prácticas inmediatas. Nosotros podemos accionar a través de los que nos mueven. Y una idea semejante de la unidad y la legalidad del universo nunca pudo haber sido alcanzada sin la de un espacio uniforme. Es decir, nosotros no podemos desarrollar nada o podemos dejarlo en la mente, pero para poder llegar al símbolo necesitamos
llevar a cabo la acción. Y el pensamiento primitivo no solo es capaz de pensar en un sistema espacial, sino que ni siquiera concebir un esquema de espacio, lo que les mencionaba. Podemos solo pensarlo y el hecho de pensarlo ya es un espacio en sí que solo ocupa nuestra mente. Dice, la representación de un objeto en un acto muy diferente a la manipulación del mismo. Eso es lo que nos diferencia también, además del raciocinio, es que nosotros podemos escribir sin necesidad de manipular. Nuestros procesos los podemos llevar mentalmente y no hay necesidad de hacer algo más. Nuestro cerebro es capaz de desarrollar tantas representaciones de un objeto que entonces eso lleva a un pensamiento primitivo y un espacio primitivo dentro de nuestra mente. Después dice que el pensamiento simbólico pasa a otro de tener las consecuencias sistemáticas más importantes. Se vio claro que todo nuestro conocimiento del espacio y las relaciones espaciales podría traducir en otro lenguaje, el de los números, que por ejemplo no es algo tangible, pero nosotros podemos desarrollarlo dentro de nuestra mente, como el cálculo mental, operaciones. El hablar con nosotros mismos es un pensamiento simbólico que está dentro de nosotros. Dice que gracias a esta traducción y transformación podría concebirse como una forma mucho más clara y adecuada el verdadero carácter lógico del pensamiento geométrico, es decir, un pensamiento nos puede llevar a otro y entre más tengamos una reflexión, nuestra reflexión puede ser más compleja y puede llegar aún más a la verdad que nosotros deseamos acercarnos. Según Kant, el espacio es la forma de nuestra experiencia externa y el tiempo de nuestra experiencia interna. En la interpretación de la experiencia interna, el hombre tiene que abordar nuevos problemas, puede emplear los mismos métodos que utilizó en el primer intento, organizar, sistematizar un conocimiento del mundo físico. Sin embargo, es el trasfondo común para ambas cuestiones. El tiempo es pensado como un principio, no como una forma específica de vida humana, sino como una condición general para la vida orgánica existente en la medida que se desenvuelve en el tiempo. Es decir, el tiempo es relativo al espacio. El tiempo es un principio, más no es algo que esté 100% establecido. Y en el último apartado habla de hechos e ideales. Aquí habla de la crítica del juicio. Kant es uno de los autores que desarrolla esta parte de la filosofía, en donde dice que el conocimiento humano se determina el lugar del hombre en la cadena general del ser. Los seres por debajo del hombre se hallan confinados dentro de un mundo de percepción sensible. Son susceptibles a los estímulos físicos presentes y reaccionan a estos estímulos, pero no pueden formar idea de las cosas posibles. Es decir, no tienen raciocinio, solamente pueden actuar por estímulos, pueden actuar por patrones, por supervivencia, pero jamás pueden llegar a la parte de buscarse en sí mismos. Dice y nos habla de un Dios que es acto puro. Todo lo que se concibe es real. La inteligencia de Dios es un intelecto, dice intellectus absolutus o intuitus originatus. Aquí nos habla de un Dios, de una deidad, la búsqueda de un ente, del todo. Y por último dice que el conocimiento humano es simbólico. ¿Por qué? Porque no es algo tangible. Podemos llevarlo a la práctica y podemos crear, pero todo se basa a partir de nuestra mente y dentro del conocimiento que tenemos cognitivamente. Este rasgo se caracteriza por su fuerza y su limitación para el pensamiento simbólico. Es indispensable una distinción aguda entre las cosas actuales y posibles, entre las cosas reales e ideales. Un símbolo no posee existencia real como parte del mundo físico, sino posee un sentido, como se los mencionaba. Los números, por ejemplo, es un conocimiento que es indispensable y por supuesto que es simbólico, porque es posible y claro que tiene una existencia real porque lo desarrollamos y nos genera una respuesta, pero no es algo físico, tiene sentido porque lo desarrollamos y obtenemos un resultado. Es el pensamiento primitivo, resulta muy difícil distinguir entre las dos esferas del ser y el sentido. Se hallan constantemente confundidas. Un símbolo es considerado como si estuviera dotado de poderes mágicos o físicos, pero el progreso ulterino de la cultura se siente claramente cómo se diferencian las cosas y los símbolos, lo cual quiere decir que la distinción entre la realidad y la posibilidad se hace cada vez más pronunciada. Es decir, una cosa es lo que yo observo ante
y lo que puedo establecer a través de un símbolo, y otra cosa es lo que genere mi mente para poder ver cuáles son las posibles posibilidades que tengo a través de mi realidad. Son dos cosas que pueden ser muy similares, pero al final de cuentas son diferentes y todo se basa según los procesos mentales que tengamos pues en nuestro cerebro, y cada individuo lo lleva a la reflexión. De eso trata la unidad número 2.